primera ya les mostré a ustedes cómo se procesa el cultivo. Pero hay otra parte, hay otra parte donde debo explicarles cómo funciona el proceso de la función. También eso implica detalle, implica un poquito de tiempo. ¿Y por qué les estoy dando esta clase? Les había dicho y les pido disculpas. Les dije que iba a ser mejor el día sábado, pero viendo la importancia, no es lo mismo, jóvenes. Habíamos dicho nosotros que la homeopatía obstructiva es la presencia de un obstáculo mecánico funcional al flujo de la orina. ¿Qué quiere decir esto? Hay obstrucciones que son intrínsecas que dentro del conducto, y extrínsecas si comprime el ureter. Por ejemplo, de afuera hacia adentro, ¿cierto? O sea, un ganglio retroperitoneal en el embarazo, un fecaloma, ¿cierto? Un quiste de ovario, el embarazo que comprime el ureter. Entonces, esa es una obstrucción extrínseca. La nefropatía obstructiva se refiere a una obstrucción propia del parénquima. Estamos hablando de la unidad funcional de la nefrona, como su anterior aferente, hacia la de Bowman, hacia la jornada funcional, vital, etc. ¿Cierto? ¿Y qué es la hidronefrosis? Es la dilatación de la pelvis calintinales como resultado de la obstrucción. Repasando, ¿por qué se presenta la hidronefrosis? Hemos dicho que la presión en la pelvis es cero y por tanto el ureter maneja presiones. En el momento del peristaltismo existe una presión intraureteral, que cuando la orina por reflujo llega a la pelvis, se crea una presión dentro de la pelvis, hay compresión de la orina, comprime el parénquima renal, comienza la dilatación intrarenal, o sea, el desmedro de la muerte de nefronas y por lo tanto pérdida paulatina de parénquima renal. Según la presentación clínica tenemos, fíjense, aguda, crónica, completa, incompleta, infravesical y supravesical, dependiendo de la localización. Tenemos una gran variedad de lesiones, ya habíamos hablado con ustedes, ¿se acuerdan que les mostré? En infancia. En infancia tiene que ser toda anomalía congénita que comprima la vía de salida de la orina. La estenosis pieloureteral, la fibrosis multiforme, la estenosis de uretra, el ureterocele, en fin, y los tumores y las valvas uretrales. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros de válvulas de uretra anterior y las válvulas de uretra posterior, que son flaps mucosos que se cruzan y dificultan la salida de la orina? Y en la mujer tenemos el embarazo, la litiasis, los tumores ginecológicos. En el varón, una patología muy frecuente es la hipertrofia o hiperplasia prostática, el cáncer de próstata, la litiasis frecuente y la vejiga neurogénica para la estenosis de uretra. Van a ver ustedes en su práctica hospitalaria cuando haber internado la cantidad de pacientes que vienen con estenosis de uretra. La uretra sufre la más mínima lesión, cicatriza, pero la uretra cicatriza cerrando el conducto. Y se cierra el conducto, es una estenosis uretral, ¿cierto? Es una dificultad. ¿Qué tenemos en el tracto urinario? Tenemos el sistema tubular, la fibra muscular. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros de que la vía excretora que comienza en el cáliz, desde el cáliz hasta la punta del uretra del hombre y en la mujer, es fibra lisa, por lo tanto susceptible de contracción y susceptible de elongación. Dije que vamos a ver hasta dónde puede dilatarse la vía urinaria y hasta dónde puede aguantar el cristiano semejante dilatación. ¿Ya? Produce presiones hidráulicas y por supuesto el movimiento. ¿Cuál es la fisiología de la presión? Tenemos los cálices y la pelvis renal. Ahí comienza todo, la eliminación. ¿Por qué? Porque las nefronas, las millones de nefronas descargan su contenido, disculpando la palabra chuquera, que es la orina, a los cálices renales. Y por el cáliz comienza a descender la orina por el infundíbulo, pelvis, ureter,
existen, aquí está lo que te decía, en el riñón, dentro del riñón existen bajas presiones. ¿Por qué? Porque si se crea una presión intrarrenal, comienza la destrucción del parénquima, ¿cierto? Reserva el parénquima de altas presiones ureterales, perdón. La unión piel-ureteral. La unión piel-ureteral quiere decir la unión entre el riñón y el uréter. Esa es la unión piel-ureteral. Se comporta como un esfínter, impide el reflujo de orina hacia la pelvis renal. ¿Y qué es el uréter? El uréter sirve para qué? Para transportar la orina desde el riñón hasta la vejiga. Coapta sus paredes, quiere decir que se cierra sus paredes cual si fuese un intestino. ¿Por qué? Porque presenta peristalsis. La peristalsis hace que la orina vaya avanzando hacia la vejiga. Presenta altas presiones, por supuesto que sí. Toda uropatía obstructiva, si hay un cálculo ureteral, hace que aumente la presión intraureteral. ¿Por qué? Porque el ureter también tiene un músculo. Entonces, si hay una resistencia, el ureter se contrae con mayor fuerza para vencer esa resistencia. Pero al contraerse con mayor fuerza e intentar vencer la resistencia, la orina va para arriba. No hay pasos que paran. Entonces, al dilatarse, toda dilatación intraureteral quiere decir que aumenta la presión. ¿Por qué? Porque el ureter tiene paredes musculares. ¿Listo? Ya. La unión uretero-vesical, o sea, aquí abajo, donde el ureter está entrando hacia la vejiga, protege al ureter del reflujo de la orina con la micción. Esto es lo que yo tengo que explicarles minuciosamente a ustedes, pero cuando llegue ese momento. Y la vejiga permite el almacenamiento de la orina hasta el momento de la micción. He dicho que la vejiga, les estoy machacando. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes fijen en la mente, tanto machacarles, que la vejiga tiene una serosa, 3 capas musculares, 2 longitudinales y una circular media. Y una mucosa y una submucosa. Esa es la pared de la vejiga, ¿cierto? Hay una disminución del tránsito tubular, hay función de absorción, disminución del volumen urinario, aumento de la osmolaridad y reducción de la concentración de sodio. Esto es lo que pasa cuando hay un proceso obstructivo. Y cuando hay una obstrucción crónica, se ha dicho que toda obstrucción aguda se acompaña de un intenso, ya sea en vejiga o ya sea un riñón. Pero si nosotros hacemos un tratamiento continuo con analgésicos, entonces el cuadro se cronifica y deja de doler. Y ahí comienza el proceso de dilatación, donde el paciente no siente absolutamente nada, y comienza la destrucción de la región pautina, y nosotros ni fum ni mal. No sentimos por qué, porque pasó el momento de dolor. Pero, por eso, cuando ustedes hagan una historia clínica, mis queridos jóvenes, en el momento de sus prácticas, siempre pregunten desde cuándo y cómo comenzó. Si ellos le dicen comenzó con un dolor intenso, doctor, acá en mi espalda baja, no dice lumbar, dice la gente, dice espalda baja. Entonces comenzó un dolor intenso en la espalda baja. Señor, ¿usted tuvo ganas de vomitar cuando le vino? Sí. Cólico renal. No hay dónde perderse. Tuvo su cólico renal. Ahora, porque ya no presenta dolores. Si tienen ustedes el antecedente, puede ser que existe un proceso obstructivo ya cronificado. ¿Cierto? Ya. ¿Qué pasa? Fíjense, hay una recuperación de la presión ureteral. En las 24 horas, cuando se obstruye, cae la presión ureteral en un 50%. A las 6 u 8 semanas, la presión ureteral tiene un 15 miligramos. 6 a 8 semanas. O sea, una obstrucción completa, al mes y medio, todavía el riñón está enviando y está funcionando. O sea, no ha muerto al mes y medio. Hay una disminución de flujo sanguíneo renal, por supuesto que sí. Hay una contracción de la arteriola aferente, donde existe una
disminución en 24 horas también del 50%, en 6 días 30% y en 8 semanas el 12%. Quiere decir que la arteriola se nutre de sangre arterial, de sangre oxigenada. Pese a que hay un proceso obstructivo y la nefrona se está destruyendo paulatinamente, a las 8 semanas tenemos un 12% de oxigenación. Quiere decir que todavía permanece viva, ¿cierto? Cualquier cosa, jóvenes, me pregunten y repiten. ¿Qué es la obstrucción crónica? Ya pasó el proceso agudo, ya pasó el dolor, entonces comienza la disminución paulatina sin dolor. Nos encontramos con una disminución del flujo sanguíneo renal. Hay una reducción del índice de filtración glomerular, que a poco se está perdiendo, y hay una disminución de la capacidad de concentración urinaria. Aún elimina, pero menos. Entonces, jóvenes, piensen un poco. Y esto quiero que lo tengan bien claro. Les voy a hacer una pregunta para ver si me van a captar. Si tenemos, esta señorita tiene un solo riñón, y de pronto, un solo riñón, y de pronto tenemos en ella presenta un cólico renal y le baja un cálculo al tercio medio de ureter y comienza con un cólico. ¿Qué patología va a presentar esta señorita? Patología preocupante. Jóvenes, si se equivocan, no importa. Yo también estuve así como ustedes. Pero es importante esto, ¿por qué? Para ver si me están entendiendo la figura, cómo marcha esto o no. Y si no, dígame. Si solo tiene un riñón, va a ser una obstrucción aguda, porque cuando es crónica, me imagino que el otro riñón va a aumentar su funcionamiento, ¿no? Aguda. ¿Y ella qué va a presentar? Cólico renal, dolor, Cólico renal. ¿Y? Vómito, ¿Ya? ¿Y? dolor. Dolor. ¿Y? Anuria. Bien. Y si presenta, no, primero oliguria. Y después, y nos lleva a una insuficiencia renal. O sea, mis queridos jóvenes, todo riñón obstruido comienza a sufrir, presenta insuficiencia renal. Pero nosotros sabemos que Diosito Santo nos hizo con 2 riñones. Entonces, se obstruye su riñón izquierdo, disminuye la filtración de orina, entra ese riñón en una insuficiencia renal, pero el lado derecho compensa. ¿Se acuerdan que dijimos que el derecho son 50% y el izquierdo son 50%? Entonces, si hay un proceso obstructivo en el izquierdo, del 50% de filtración bajará a un 40%. Pero necesitamos nosotros eliminar orina. La orina es tóxica para nuestro organismo. Tenemos que producir 1,5 litros de orina en las 24 horas. Y tenemos que producir eritropoyetina para que estimule la médula ósea roja por los eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces, ese riñón, el riñón derecho, va compensando esa pérdida de función del riñón izquierdo. Si ese riñón está funcionando un 40%, el derecho va a ir a un 60%. Si pierde un 20%, queda con un 30% de función renal el izquierdo y el riñón derecho se va a un 70%. O sea, mientras uno va perdiendo, el otro va aumentando la producción de diuresis y la producción de eritropoyetina, en fin, todos los factores de función renal que nos benefician hacia nosotros. O sea, ese pedacito, ese concepto, quiero que lo tengan muy claro, porque ustedes tienen que pensar, jóvenes, como ahorita vamos a ver, ¿qué pasa si se obstruye un ureter o qué pasa si se obstruyen los 2 ureteres? Y vamos a ver, ya hemos visto lo que ocurre en una obstrucción aguda y lo que ocurre en una obstrucción crónica. Lo que ocurre cuando hay un solo riñón
y lo que ocurre cuando tenemos los dos riñones. Mis queridos jóvenes, si alguien quiere que repita esta partecita, si no me entendieron muy bien o no me captaron muy bien, con todo gusto yo lo repito. Dígame, joven. Claro que sí. Ya. A ver, vamos a ir. Estamos en oposición crónica. A ver. Ya. Vean esta figura. Aquí está ligado al hueso. Así se destruye el riñón. Esto es un ureter que tiene agua. Agua. Se destruyó completamente. Vean, acá está la pelvis dilatada. Y todo esto es agua. No hay parénquima renal. Prácticamente es una ureterohidronefrosis. Luego les voy a mostrar otras imágenes también. Pierdan cuidado. Entonces, jóvenes, esto, mi querido amigo, este es un riñón destruido. Si no tiene parénquima, quiere decir que no funciona. Y si no funciona, hizo un cuadro de insuficiencia renal este paciente, ¿no es cierto? En ese riñón. Pero nosotros sabemos que la insuficiencia renal es una manifestación clínica que compromete todo nuestro organismo. Pero en este caso, como si tenemos dos riñones, la pérdida de esta función, este riñón se destruyó. Lo sacamos, pero el otro riñón está funcionando perfectamente, produciendo diuresis, 1,5 litros de orina, eritropoyetina, en fin, todo lo que necesitamos nosotros como un riñón al 100% funcionando. Pero nos quedamos con un solo riñón. De ahí es que a veces nosotros nacemos con un solo riñón, somos monorrenos, y no nos damos cuenta que tenemos un solo riñón hasta el momento que por cualquier motivo nos piden una ecografía y ahí descubren que tenemos un solo riñón. Nunca tuvimos ninguna manifestación clínica que nos haga dudar o haga pensar a cualquier médico que teníamos un solo riñón. Y les voy a hacer, ahora sí. ¿Cuál creen? Piensen un poquito. Si digamos, esta ya, hoy día, una más. Esta señorita tiene un solo riñón. Le hace el ecografista una ecografía, no encontró el otro riñón. ¿Cuál creen que es el mejor estudio para saber si esta señorita tiene o no tiene el otro riñón? Porque existe una serie de anomalías congénitas. Puede existir la transposición de un riñón, o sea, su riñón derecho puede estar en el izquierdo y aparentemente hay un solo riñón. O puede ser una ectopia renal. Eso vamos a ver el siguiente tema. Pero, ¿cuál se les ocurre a ustedes que puede ser el mejor estudio para detectar si es un solo riñón o no es un solo riñón? Hay otro riñón escondido por ahí. Una pielografía ascendente. Bien, ya. Te voy a ayudar. Una pielografía ascendente. ¿Por qué? Porque para hacer la pielografía ascendente metes el cistoscopio y te fijas si hay uno o dos meatos. Si es un solo riñón, va a tener un solo meato. Pero si son dos riñones, haces una pielografía ascendente perfectamente bien. Es una buena respuesta. Pero la mejor respuesta es inyectar el medio de contraste en el torrente venoso y por supuesto que va al corazón al derecho, luego al corazón izquierdo y va hasta la arteria renal. Y esta señorita, donde esté su riñón, tiene que tener una arteria renal, por más que sea un riñón normal o una hipoplasia renal. Entonces, el riñón normal va a contrastar y el otro chiquitingo lo vamos a pillar. ¿Por qué? Porque también va a contrastar. ¿Me entienden? Entonces, para eso mejor es siempre un estudio contrastado, con un contraste. Pero está bien lo que usted dijo,
una pielografía, diríamos una cistoscopía. Con la cistoscopía vemos si hay o no hay dos meados, porque los vemos claramente. ¿Ya? Bien, entonces hay otra imagen que quiero que vean un poquito. Espérenme, y después vamos para atrás. Ya. En este caso, mis queridos jóvenes, ¿cómo se llama mi amigo? A ver, usted. ¿Cómo se llama usted? Wilder. Mire, aquí hay un riñón izquierdo y este es el riñón derecho. Para leer una placa simple de abdomen o una tomografía o una urografía, cualquier placa radiográfica, le dije comparen en mi abdomen derecho con mi abdomen izquierdo. Y van a ver la diferencia. Aquí hay un horne, un cálculo, horne sangre, una piedra. Entonces, este cálculo está obstruyendo la vía excretora, o sea, estará en la pelvis o tal vez si está en ureter, estará hidronefrótico, pero con seguridad este riñón está sufriendo. Y este riñón es el que le está dando vida a este paciente. Si no hubiese este riñón izquierdo, con seguridad este paciente tendría un cuadro de insuficiencia renal. Vamos a ver otra placa. Vean ahí. Miren, mis queridos amigos, ¿qué ocurre cuando hay una obstrucción baja? Se dilata el ureter, aquí está la pelvis, está dilatada. Estos son los infundíbulos dilatados y los cálices están dilatados. Esto es lo que va ocurriendo paulatinamente en el proceso de destrucción del parénquima renal. ¿Por qué? Aquí no hay presión y la orina está presionando, el parénquima está destruyendo. ¿Por qué? Porque va aumentando la hidronefrosis. Esa hidronefrosis significa destrucción del parénquima renal. Y ahora vamos a ver otra. Ahí. Vean ustedes. Ahí está la piedra. Esta es una urografía excretora con contraste. Vean cómo está dilatado el riñón. Si está dilatado, está sufriendo, jóvenes. Está vivo. ¿Por qué? Porque se ve en medio de contraste mezclado con la orina. Esto es orina con medio de contraste que está dibujando la vía excretora del riñón derecho. O sea, el riñón está vivo, pero está sufriendo. Sufrimiento significa que no filtra normalmente orina, pero está funcionando. Porque hemos dicho, ¿no es cierto?, que a las 24 horas va disminuyendo del 50% hasta que llega un 12%, a las 8 semanas. Y miren este riñón izquierdo. La urografía excretora, como es un estudio contrastado, miren el ureter, qué bonito que se ve. Vean acá, aquí está con peristalsis, quiere decir que el ureter se cerró para enviar la orina. Aquí tenemos una porción del ureter que se ve, pero son imágenes y ya está en la vejiga. Ahora una cosa llamativa, para que vayamos en entrenamiento. Normalmente la vejiga, mis queridos jóvenes, esto es de un ureter. Normalmente la vejiga, aquí está la sínfisis del pubis, aquí está el borde superior de la sínfisis del pubis. La vejiga siempre tiene que estar por encima de la sínfisis del pubis. Cuando la vejiga, como en este caso, está por debajo, quiere decir que ya presenta un descenso de vejiga. Y el descenso de vejiga se llama cisto C. Cisto C. ¿Ya? Entonces, ocurre, les dije, cuando van sucediendo los embarazos uno tras otro y la mujer va presentando descenso del piso pélvico, que es el que sostiene tanto la vejiga como el útero. Ya. Y vamos una más. Ya, esta no, es una tomografía. Vean ahí. Vamos a ir adelantando de a poquito. Miren esta imagen, mis queridos jóvenes, y quiero que vean qué es lo que tenemos nosotros los urólogos y ustedes, ojalá les guste la urología y sean urólogos. Cuando hay un proceso obstructivo, ejemplo, decíamos, ya, ahora enfermemos a hablar de acá.
tiene un solo riñón y tiene un cálculo, tiene un proceso obstructivo. ¿Qué? Tiene un cálculo. Si es monorreno, va a entrar en insuficiencia renal y se nos muere nuestro compañero. ¿No es cierto? Lo que yo tengo que hacer es actuar rápido. Se obstruye, se dilata el riñón, yo tengo que salvar la vida de este joven. Al aumentar la urea y la creatinina, aumenta el potasio. Y al aumentar el potasio, si yo comienzo a manipular, querer operarlo, este joven, quién sabe qué, lo timbro nomás. Entonces, yo lo que debo hacer como urólogo, drenar esa orina que está obstruida, hacer que la orina salga por algún lado. ¿Para qué? Para que el riñón se alivie y comience a salir y a filtrar orina en forma normal. Espero que su creatinina, supongamos que estaba en 4 o 5 y está sufriendo este joven, entonces yo tengo que hacer algo por él, si no se nos muere. Querer operarlo por la hiperpotasemia, me meto a querer, lo timbro, lo mato. Tengo dos opciones. Pongo este doble J por vía endoscópica, como dice mi amigo acá, una pielografía ascendente. Pero no es una pielografía ascendente. Coloco el doble J, cateterizo el ureter e introduzco. Este doble J tiene una infinidad de orificios. Entonces, llegada a la pelvis renal, la orina comienza a filtrar a través de este conducto. Espero que la urea y la creatinina baje y después recién yo resuelvo quirúrgicamente ese cálculo. Haré una ureteroscopía y si no, le abro y le corto y le saco la piel. Listo. Supongamos que aquí, miren, hay una infinidad de piedras y el paciente está mal. También es monorreno. Y no puedo yo colocar este doble J porque no pasa. No puedo meter la guía y el paciente se me muere. Entonces, yo tengo toda obstrucción que me complique la vida de mi enfermo, de mi paciente, me tiene que obligar a derivar la orina, o por punción, o colocando algún elemento que me ayude a drenar la orina de ese riñón. Y aquí hago una nefrostomía por punción. Le dije a ustedes que para saber dónde está el riñón, ustedes se echan, agarran 2 almohadas en una cama, en una camilla, ponen acá ustedes de cúbito ventral sobre 2 almohadas, se echan y lógicamente van a estar así, ¿no es cierto? Tenemos el ángulo costovertebral, este vacío. Ustedes meten su dedo, ahí está. Entonces, aquí en el lado izquierdo, veo ecográficamente hidronefrosis. Entonces, les dije que ustedes ahí sin miedo, con una aguja de punción de ráquida anestesia, meten, funcionan, y en el momento que ustedes ecográficamente ven que la aguja va penetrando hasta que funciona en el riñón. Y ecográficamente ustedes van a ver la punta de, ¿por qué? Porque es metálica, ¿no es cierto? Sacan el mandril y comienza a salir orina, ya está en el riñón. ¿Y cómo voy a saber? Comienza la aguja a fluctuar con la respiración. Meten aire, botan, inspiran, expiran, inspiran y la aguja comienza a fluctuar. Están en riñón. Hecho esto, ya los demás es pichanga. ¿Por qué? Porque es como este bolígrafo, permítanme. Tiene este aparatito, ¿no es cierto? Con esto funcioné. Ya comenzó a salir orina, meto uno más grueso por encima del delgadito y dejo en el riñón. Y tengo otro más grueso. Entonces, y voy cambiando el grueso por encima y saco el delgado. El grueso hasta que logro dejar una sonda o un catéter en el riñón. Y la orina comienza a salir a través de este catéter hasta que normalice la ureacreatinina, cosa que recién yo pueda resolver quirúrgicamente ese cuadro obstructivo. O sea,
derivar la orina, o con doble J o nefrostomía por punción, en este caso cuando se trata del riñón. Después hablaremos de la vejiga. ¿Listo? Entonces, eso responde a su pregunta, ¿no es cierto? Ya, vámonos para atrás otra vez, ¿ya? Habíamos quedado en... Ahí quedamos. Bien, entonces, cuando es crónica nos encontramos... Bueno, todo esto ya lo hablamos, ¿no es cierto? Sí, hablamos ya. ¿Qué vamos a ver en la anatomía patológica? Por supuesto, van a haber cambios macroscópicos y cambios microscópicos. Dilatación ureteral y pélvica, edema renal, perirenal, periureteral, atrofia del parénquima renal. Son cambios macroscópicos a simple vista. Ustedes han visto, ese riñón yo lo abrí y les voy a mostrar imágenes. Pierdan cuidado que se van a cansar de ver imágenes. En cambio, los cambios microscópicos comienza a haber un aplanamiento de la papila, dilatación, luego atrofia de los túbulos. Y aquí vamos a ir nuevamente a hablar de la proteína de Tan-Horsfeld, que aparece, les decía, siempre que hay algún proceso obstructivo. Esta proteína está situada en el espacio de Bowman, patognomónico de un proceso obstructivo. Les dije que la proteína de Tan-Horsfeld es como una mucosa, si me permiten, como una baba, algo mucoso, pero tampoco es bien ralingo, no, sino que ustedes todos tenemos, hombres y mujeres, tenemos esa proteína que en el momento de cualquier dolor, cualquier proceso obstructivo, actúa nuestra proteína tratando de solucionar esa proteína, cualquier proceso obstructivo, aislando esa causa obstructiva. ¿Entienden? No siempre se consigue, por supuesto. Por eso ya aparecen los tratamientos. Si fuera así, entonces nuestra proteína de Tan-Horsfeld resolvería todos nuestros procesos obstructivos, ¿cierto? Pero tenemos que saber que existe eso. Se produce en la rama ascendente del asa de Henle y túbulos contorneados distales. Esta imagen ya la vimos. Clasificación clínica. La uropatía obstructiva supravesical. Estamos hablando de lo que ocurre encima de la vejiga. No en la vejiga ni debajo de la vejiga. Pese a que ya hemos hablado lo que ocurre en la vejiga con ustedes, ya hemos hablado qué pasa cuando la orina refluye. O sea, estamos haciendo un repaso. Después vamos a hablar lo que pasa en la vejiga. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una uropatía obstructiva supravesical aguda y crónica. Aguda es el cólico renal. Si es bilateral, habrá anuria excretora. Pero también la anuria excretora se presenta en el riñón obstruido. Pero ustedes saben que el otro riñón compensa la función de ese riñón que se va perdiendo. Esto ustedes siempre tienen que tomar en cuenta. Y la obstrucción crónica se acompaña siempre de hidronefrosis, caliestasias, pielocaliestasias y ureteropielocaliestasias. O sea, quiere decir ureterohidronefrosis, quiere decir dilatación desde el ureter hasta la pelvis renal. Eso quiere decir, ¿ya? Y la uropatía infravesical, o sea, estamos hablando del cuello de la vejiga para abajo. En el hombre, toda patología que pueda tener desde el cuello, ahí abajo está la próstata, una obstrucción prostática, un crecimiento prostático, un cáncer prostático, un cálculo que baje de la vejiga a la uretra. ¿Produce un cuadro obstructivo? Por supuesto que sí. ¿Ustedes pueden tener cualquier rato ese cuadro? Claro que sí. Y van a acompañarse de un dolor intenso. ¿Por qué? Porque no van a poder orinar y la vejiga se les va a llenar. Esa dilatación es la que les va a hacer entender el dolor. ¿Ya? Entonces, hay una retención aguda de orina y también existe la retención crónica de orina. Cuando hay retención crónica de orina de a poco, miren, imagínense, yo he vaciado de la vejiga de un viejito
3.500 centímetros cúbicos de orina. ¿Se imaginan? 3,5 litros. Ese viejito parecía embarazado hasta que su vejiga y presentaba incontinencia urinaria paradojal. ¿Qué quiere decir? Anótense. Paradojal. ¿Qué quiere decir esto? Que la orina no puede reventar, la vejiga no puede reventar. Entonces el paciente tosía y se escapaba la orina. El viejito se sentaba, escapaba la orina. Cualquier movimiento que hacía, entonces ustedes lo sentían, ese hombre olía a orina, por supuesto. Entonces iba escapando. Eso se llama incontinencia urinaria paradojal. Vamos a ver, eso es en el hombre, pero también hay incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer, que es otra patología que vamos a hablar también en su momento. ¿Ya? La uropatía obstructiva supravesical se produce por encima de la vejiga, por lo que esta no amortigua las presiones. Aumenta la repercusión cuanto más cerca se produzca del riñón. La dilatación de la pelvis protege la función renal. Entonces, cuando existen pelvis que son extrahilares, o sea, fuera del riñón, y hay pelvis que son intrarrenales. Las cosas que Dios nos da. Y eso, después se los voy a mostrar ese sábado que nos encontremos acá, y se los voy a mostrar una pelvis extrahilar y otra pelvis intrahilar. Entonces, la pelvis protege, porque sabemos que en la pelvis es presión cero. Si tenemos una buena pelvis extrahilar, entonces la orina se va a llenar paulatinamente. Si es extrahilar, entonces va a tardar, a medida que se va llenando de orina esa pelvis, va a tardar en comprometer al riñón. Si es intrahilar, entonces la pelvis va a ser mucho más pequeña, entonces se va a llenar de orina mucho más rápido y más rápidamente va a comprometer al parénquima renal. ¿Me entienden, jóvenes? ¿No es cierto? Los que no entiendan, me pregunto. Seguimos hablando del cólico renal. La obstrucción aguda supravesical que da lugar a una distensión retrógrada aguda del sistema caliciano. O sea, les dije, ¿por qué duele? ¿Por qué duele tanto un cólico renal? Se obstruye el ureter, la orina no pasa, esa orina va llenando el ureter y llega a la pelvis renal. Esa orina entra a la pelvis renal, se crea una presión y esa orina presiona el parénquima renal contra la cápsula renal. Y la cápsula renal, jóvenes, está tan rica y inervada. ¿Por qué? Porque los nervios vienen de acá, de la columna, ¿no es cierto? Se divide el nervio y lo rodea al riñón, lo abraza al riñón, y unas ramas se hacen intraperitoneales. Luego de salir del riñón, se hacen intraperitoneales y van a inervar el estómago. De ahí es que, ¿se acuerdan que les dije para el cólico renal, hubiese un enchufe acá? Démonos la mano todín. Yo la agarro, discúlpeme que la toque, yo le doy la mano a esta señorita y todos nos agarramos, meto mi dedo al enchufe y la electricidad nos pasa todo. Entonces, el dolor es un estímulo eléctrico, por supuesto que sí, obvio. Entonces, el parénquima comprime la cápsula. Yo creo que todos conocen el riñón de vaca. Me imagino que todos han debido comer riñón de vaca. ¿Alguna vez han preparado ustedes a la parrilla un riñoncito de vaca? Ni siquiera riñón al jugo, ¿no? Tiene una telina que le cubre. Se llama cápsula renal, pero tiene una cubierta que es la gerota. Ya hablaremos de eso en otro momento. Entonces, cuando ustedes comprimen, o el parénquima comprime la cápsula renal que está ricamente inervada, entonces se produce un intenso dolor y esas ramas que salen del riñón y se hacen intraperitoneales llegan al estómago, son la causa de las náuseas y vómitos que presenta el paciente. Para el cólico renal no hay machango, no hay fisicudo. Yo me inyecto testosterona, sí al richán,
No existe machanco joven. Lo único que sé es que el sexo femenino es el sexo más fuerte. El masculino es el sexo débil porque somos llorones. Y es verdad. Solo, ya, ahí lo. Bueno. Entonces, es un síndrome doloroso agudo y paroxístico de localización en el área renal que traduce un brusco aumento de presión dentro del ureter o del riñón. La causa más frecuente es la litiasis. Esto es lo que significa un cólico que acabo de explicar. Clínicamente, hay un dolor generalmente unilateral, ángulo corto lumbar, irradiado a la vejiga. Si es en el lado derecho, a medida que el cálculo va bajando en el hombre, el dolor se irradia hacia el testículo derecho. En la mujer, el dolor se irradia hacia los labios mayores en la mujer. Si fuera en el lado contralateral, lo mismo. ¿Ya? Entonces, hay una gran intensidad y exacerbación. Hay una agitación del paciente y la sintomatología, hay náuseas, vómitos y puede haber un timpanismo abdominal. Clínicamente, hay hematuria, o sea, la microhematuria. Si hay un cálculo que está descendiendo, hemos dicho que el ureter tiene fibra lisa, pero tiene una mucosa por dentro. Entonces, el cálculo es espiculado. ¿Qué quiere decir? No es pues como una bola de cristal, ni es así como esto, finín. Tiene su punta. Entonces, la piedra, al bajar, comienza a arañar la mucosa. Y al arañar la mucosa, produce un microsangrado que se traduce en la orina. Se ve al microscopio microhematuria. 80, 100 eritrocitos por campo. Entonces, el cálculo quiere decir que está bajando y está haciendo sangrar. Puede que ustedes no vean la microhematuria o la sangre, pero el microscopio sí lo va a detectar. No hay fiebre en un cólico renal intempestivo, no hay fiebre, salvo que el cuadro sea ya un cuadro urinario, un cuadro de litiasis crónico, porque hemos dicho que todo cálculo va creciendo y todo cálculo cambia el pH de la orina. Y al haber el cambio del pH de la orina se produce la infección, generalmente se alcaliniza. Solamente en los cálculos de ácido úrico y santina se acidifica. En esos dos, en todos los demás se alcaliniza. ¿Ya? Entonces las presentaciones atípicas, quiere decir, claro, son patologías diferenciales de un cólico renal. Puede hacernos confundir con una apendicitis, con una colelitiasis, anexitis, patología y un aneurisma. Todos son diagnósticos diferenciales de un cólico renal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del cólico renal? Hay un diagnóstico clínico y pruebas complementarias. Clínico, dolor intenso, acompañado de náuseas, dolor intempestivo, de estar ustedes ahorita, este joven está tranquilo, y de pronto comienza a sentir un dolor intenso acompañado de náuseas y vómitos. El doctor estaba tranquilo, no estaba haciendo nada, estaba listo para ver el fútbol y se me presentó el dolor. No hay síntomas prodrómicos de fiebre, nada. De un momento a otro fue el dolor. Es así el cólico renal. ¿Cuáles son las pruebas complementarias? Pediré un examen de orina, habrá microhematuria, una placa simple de abdomen. Han visto que con una placa veo un cálculo, ¿no es cierto? Una ecografía. La ecografía, ¿qué va a ver? La ecografía, mis queridos jóvenes, cuando el cálculo está dentro del riñón, se ve perfectamente. La ecografía nos detecta absolutamente todo lo que ocurre en el riñón, pero la ecografía no ve desde el riñón hasta el momento donde entra el ureter a la vejiga. Todo el trayecto ureteral, la vejiga no lo ve, perdón, la ecografía no lo ve, pero ve la consecuencia. ¿Han visto esa imagen ecográfica? El riñón dilatado. ¿Por qué hay dilatación? Porque hay una obstrucción baja. ¿Dónde estará el cálculo? ¿Será en tercio medio, tercio inferior? No lo sé, pero yo sé que está obstruido. ¿Será una obstrucción intrínseca o extrínseca? No lo sé. Solo estoy viendo la hidronefrosis que me indica que con seguridad hay una obstrucción baja. Ya tendré que solicitar el estudio adecuado para ver la causa principal de esa obstrucción. La prueba analítica.
Hay un examen de siempre en urología, jóvenes, hemograma, glicemia, ura, creatinina, orina, urocultivo, ecografía y placa simple. Ya saben que en toda mujer pregunten, ¿hay embarazo o no hay embarazo? Para pedir una radiografía, ¿no es cierto? Toda es la rutina. Sedimento urinario demuestra la presencia de microhematuria y de cristaluria. O sea, dependiendo del tipo de cálculo, van a ser los cristales. Cristales de ácido úrico, cristales de oxalato de calcio, o a veces la orina viene sin infección, pero hay cristaluria, sin acompañamiento de un cólico renal. Eso ya me induce a decirle, oye, estás eliminando cristales, a ver, ¿qué estás comiendo? Estoy comiendo de más, mira, vas a formar cálculos, si no, dejas de comer eso y tenés que aumentar tu ingesta de agua. ¿Por qué? Porque al aumentar la ingesta de agua, produzco mayor diuresis. Al aumentar la diuresis, evito que los cristales de calcio se unan al otro calcio y formemos un cálculo. ¿Entienden? Aquí está se debe hacer siempre una placa simple de abdomen. Aquí está la imagen radiopática. Entonces, tenemos litiasis, son la clasificación, cálculos radiolúcidos y radiopacos, una adelantita. Los radiopacos son todos los que se ven en una placa radiográfica. Los radiolúcidos son los que no se ven en una radiografía, que son los cálculos de ácido úrico y los de santina. Anótense, jovencitos. Todo lo demás se ve. Ya. Vamos a ver aumento de la silueta renal, que aquí no vemos. Hay una escoliosis antiálgica, vean la columna media torcida. Existen flebulitos, el diagnóstico diferencial con otra patología. En la ecografía, no es imprescindible para el diagnóstico de cólico renal. O sea, si está con cólico, no le voy a decir al rato, hace una ecografía, no. Primeramente, el cólico renal me tiene que inducir a calmar el dolor. Primero tengo que calmar el dolor porque ese paciente, hombre y mujer, más los hombres, están gritando y llorando de dolor. Llegan llorando, de hecho a los machos, llegan llorando y lloran. Por eso les digo, ya cuando pasa el dolor, le digo a la señora, toda la jocha que le ha hecho este hombre ya pagó. Ahora está como recién nacido, solo con el pecado original, nada más. Todas sus maldades ya las pagó. Porque hace, eso sí que duele. Es terrible un cólico renal. Entonces, puede haber infección o una oligoanuria si fuera una obstrucción o de los dos conductos ureterales o de un solo conducto si fuera monorreno. Acabamos de decirlo, ¿no es cierto? Complementa la información la placa simple de abdomen. O sea, si se dan cuenta, mis queridos jóvenes, un cólico renal ustedes pueden diagnosticar con un simple examen de orina, con una placa simple de abdomen y con una ecografía. Nada más. No hay para qué pidan una tomografía de entrada. No pidan porque cuesta plata. Debe estar por sus 1.200 bolivianos, 1.500. ¿Y cuánto cuesta un examen de orina? 25, 27 bolivianos. Una ecografía, por ahí cerca del Hospital San Juan de Dios, hasta en 50 y 60 bolivianos. Y va a ver nada más si hay hidronefrosis. Y la placa simple de abdomen le salen entre 80, máximo 100 bolivianos. Con 180 bolivianos ustedes tienen diagnóstico exacto de un cólico renal. Y de acuerdo al tamaño del cálculo dirán, esto es quirúrgico. Ah, ya. Diagnostiqué, señor, usted necesita una conducta. Ya la tomografía, ya todo está en manos del urólogo, pero no pidan de entrada una tomografía por un cólico renal, a no ser que no lo vean al cálculo, a no ser que ustedes están trabajando en una emergencia y a veces la familia también, no dejo yo de entender, quiere saber el diagnóstico exacto. ¿Por qué? Porque la familia se asusta por el dolor intenso de su familia. Pero nosotros sabemos que es un cólico renal. De ahí es que si ustedes piden una ecografía, radiografía, examen de orina, ya está el diagnóstico. Con eso ustedes van a diagnosticar. ¿Ya?
complementa la información de la radiografía, la litiasis. O sea, si hay cálculo en el riñón o en el ureter, o a veces en el ureter proximal, siempre va a haber hidronefrosis, ¿no es cierto? Hay que hacer el diagnóstico diferenciante de litiasis con otras patologías, hemos dicho, con una cervicitis, una pancreatitis, una colecistitis, dependiendo si está en el ureter, ya. Y hay que ver el grado de dilatación de ese riñón. La imagen que vieron, jóvenes, es una buena dilatación del riñón, está dilatado, lo que quiere decir que la piedra debe ser grandecita, por eso está dilatado. Pero si hay un cólico renal donde me dice leve dilatación y se ve una pequeña dilatación, me hace suponer que el cálculo es pequeño, está obstruyendo, pero es pequeño. Y ustedes van a ver que de pronto comienza a sentir dolor y de pronto, doctor, se me fue el dolor. No quiere decir que ya está superado el cuadro clínico, sino que en el momento de obstruir el ureter causó intenso dolor, pero como la piedra es pequeña, se movió, la orina pasó, se acabó el cólico. Porque pasó la orina, porque ya no hubo compresión de la orina al parénquima y el parénquima a la cápsula. Entonces pasó la orina, el riñón, en términos gamma, se enchuzó, pasó la orina, se achicó y dejó pasar y pasó el cólico. Pero si ustedes piden una placa, la van a ver la piedra. Pero se fue el cólico. En otro momento, cuando vaya descendiendo, ¿podrá presentar otro cólico renal? Claro que sí, porque tiene que salir, ¿no es cierto? Ya, ahí está lo que les decía, la hidronefrosis. La urografía intravenosa. Hemos hablado ya de lo que es la urografía. Hay que pedir pruebas de función renal, porque sabemos nosotros que el medio de contraste es nefrotóxico, ¿no es cierto? Hay que pedir urecreatinina. Nos ve la urografía la causa de la obstrucción, y nos va a ver el grado de hidratación, alteraciones de la vía excretoria y el diagnóstico de litiasis radiotransparente. Les decía, ¿por qué? Porque existen dos tipos de cálculo, los radiolúcidos y los radioopacos. Entonces, la placa radiográfica, un estudio contrastado, nos permite ver un cálculo de ácido úrico, por supuesto que sí, pero una placa simple de abdomen no me muestra, les vuelvo a repetir, un cálculo de ácido úrico y santina. Los dos no los va a detectar, ¿ya? Aquí está, viendo el cálculo radiopaco con su hidronefrosis. Aquí vemos el ureter bonito, sin dilatación, y aquí está la orina en la vejiga. Vean acá, esta es la porción inferior del ureter. Lo que quiere decir que la orina puede pasar alrededor de este cálculo. Claro que sí, porque aquí está pasando. Seguramente le alivió el dolor, pero la presencia del cálculo está ahí. Entonces, tengo que operar, por supuesto que sí. Cuando hay cálculo, ¿qué debo hacer? Indica la tomografía computerizada. Jóvenes, para esto, antes nosotros... Buenas noches, pasa. Bueno, jóvenes, un minutito, por favor, van a prestar atención aquí a mi colega. Hablo no. Ya, hablemos de ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de intravenosa. Iba a explicar urografía intravenosa. Ya, les decía que, fíjense, esta es una urografía intravenosa, pero aquí se está viendo el ureter, ¿no es cierto? Quiere decir que dentro de la clasificación no es una obstrucción completa, es una obstrucción parcial. ¿Por qué? Porque si no, aquí no se vería el contraste. Quiere decir que el cálculo se movió y dejó pasar y alivió el dolor. ¿Cuándo alivió el dolor? Cuando la orina bajó al ureter y hubo descompresión intra. ¿Está bien? Ya. En la crisis renal uretral
Hoy en día, jóvenes, van a ver que yo ya de viejo aprendí cómo proceder en hospitales donde tengo que estar lidiando con gente humilde, porque trabajé y sigo trabajando y tengo el orgullo de decir que yo soy quien organizó el servicio de urología en el Hospital Hernández Vera, en la Villa Primero de Mayo. ¿Quiénes son de la Villa Primero de Mayo de acá? Nadie. Usted, ¿no? Bien. Cuando era una casita, yo recién llegué de San Pablo un domingo y me dice un cirujano, oye, necesitamos un urólogo, ¿no querés ir allá? No vas a ganar mucho, pero se ve gente y hay movimiento de gente. Y era la doctora Almendros, que era la ginecobstetra, el doctor Menacho, el cirujano, y yo. Éramos los tres más un anestesiólogo. Así comenzó el Hospital Hernández Vera y comenzamos a operar. Yo me traje del Brasil un electrocautérico y con eso operé el primer riñón y la primer próstata ahí en ese hospital. Y comenzamos a trabajar y trabajábamos los tres con el doctor Menacho y la doctora Almendros. Y ahora miren cómo han transcurrido los años y ahora ustedes ven semejante mole que tenemos allá, donde yo ahora ya ni siquiera conozco a todos los médicos. Claro, yo ya estoy de bajada, ya mi ciclo se va terminando, joven. El de ustedes está comenzando. Entonces, el docente lo que tiene que hacer no es darle conocimiento, el conocimiento está ahí en los libros. El docente tiene que transmitirles su experiencia para mostrarles a ustedes el mejor camino que tienen que transitar para llegar a tratar una u otra patología. ¿Entienden? Esa es la función del docente. Lógicamente, no le voy a decir, vení a operar conmigo y te voy a enseñar a operar. ¿Por qué? Porque eso exige estudio, tienen que salir médicos, tienen que ir de a poquito, ¿no es cierto?, hacer una residencia. Pero, jóvenes, la vida es así. Todo el camino que ustedes están recorriendo, yo lo recorrí hace muchos años. Estas canas no son recientes, eso quiere decir que ya los años están pesando, ¿no es cierto? Pero seguimos trabajando, jóvenes. Y esa es la función. Pero lo que sí les digo, jóvenes, yo me caracterizo, y así soy, hasta con mis hijos, soy duro. Por eso me salieron buenos los tres. Porque alguien me dirá, ¿llevaron huasca? Claro, y sí, yo recibía harta huasca. ¿Por qué? Porque no era malcriado, pero era travieso. Y la mamá solinga, y el hijo, y el papá trabajaba, entonces éramos 9 y el menor recibía huasca. Bueno, pues huasca, y llevaba. Y no tengo ningún trauma psicológico contra mi madre o contra mi padre. Ahora los psicólogos, ¿pasa algo? Al psicólogo. ¿Pasa? Al psicólogo. No digo que los psicólogos son malos. Ojo, antes no existía psicólogo, existía don Pedro Moreno, pues no, que saca lo malo y pone lo bueno. Pero así es, o sea, no les digo que yo los flagelaba a mis hijos nunca, pero recibieron paso en chicotazo, sí. Hacían algo malo, venía a escribir en tu pizarra, la siguiente vez que hagas lo mismo, te voy a dar, escribir. Hacía lo mismo, llevaba, ve. Y por eso es que ustedes dirán, tal vez, yo soy de otro siglo, y es verdad que soy de otro siglo, otro tipo de formación. Hasta ustedes se van a reír, pero yo quería ser cura. Me gustaba. Y con decirle que si rezaba rosario mañana y tarde, el mes de María, y sé lo que es la Legión de María, soy una persona muy católica, pero con esa rigidez que la vida me hizo así, yo ya no puedo volver para atrás. Si vuelvo para atrás, tal vez no va a resultar que permita, como yo he visto otros jóvenes, andan con su gorra, están pasando clases engorrados, tomando su refresco y whatsappeando, y el docente no dice nada. Allá ellos, jóvenes. Entonces, creo que nosotros hacemos bien en que yo les digo,
rayamos la cancha, les digo, me voy a esforzar para que ustedes escuchen la prología, me voy a esforzar. Y si nos entendemos y logro que voluntariamente, porque esta asistencia es libre, si quieren vienen, si no quieren no vienen, problema de ustedes. Pero si logro que vengan sin presión, ya gané el mundo. Ya gané, quiere decir que estoy yendo por buen camino al ver mi aula con gente, porque es voluntario. Y lógicamente, si nos entendemos con pocas palabras, quiere decir que ustedes tienen una buena esencia, solo que les falta un poquito nada más direccionarlos. Ya algunos van a ser papás o serán papás, no lo sé, pero hay las buenas costumbres que nunca deben morir, nunca deben desaparecer jóvenes, nunca. Y eso es sentarse en la mesa, apagar celulares, apagar la tele, conversar con el papá, los hijos, la mamá. Es un momento familiar. Y después que terminas de comer, bueno, levantate y se acabó el chiverío. Podés irte ya. Entonces esas cosas se tienen que mantener. Y ustedes dirán, vive en otro mundo, tal vez, pero les digo que da muy buen resultado. Los domingos, mire, me compré un futbolín, me compré ahí unos jueguitos del tren mexicano, porque los domingos van a mi casa todo mundo a almorzar. El que quiera venir, bienvenido, sin celular. Hay una canastita ahí, entran, dejen celular, si quieren, pero si no quieren, no vengan. Mi hijo, su mujer, son libres. Ya saben que al abuelo dejan celulares, hay metafutbolín, jugamos tren mexicano, no sé si conocen el tren mexicano, un juego muy bonito, pero jugamos con ellos, compartimos, terminamos de almorzar un rato, postre, charlamos, reímos, se va. Ya está. Pero aunque no me crean, mis queridos jóvenes, el celular es bueno, claro que sí, porque tiene muchas cosas que transmite, pero también es causa de abandono de estudios universitarios, perjudica el estudio, al desarrollo de ustedes, les perjudica en sus estudios, por supuesto que sí. Entonces, eso ya está en manos de ustedes, solamente lo que a mí me queda es aconsejar, nada más. Bueno, no nos debíamos, sigamos. Aquí está lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando hay la tomografía, les decía, es un estudio que hoy en día ya es baratísimo. Por eso en los centros, lógicamente, cuando ustedes estén en un centro hospitalario como el San Juan de Dios, el Hospital Japonés, la Caja Petrolera, hay cólico renal. La Caja Petrolera rica, en el Hospital San Juan de Dios, las tomografías son gratuitas. Pide una tomografía. ¿Estás embarazada? No, pide una tomografía. ¿Por qué? Porque estás en una emergencia. Pero si te vas al Hernández Vera, allá donde la gente paga su estudio, desde una placa simple, una ecografía, un examen de orina, tal vez con un tratamiento se elimina el cálculo y se acabó. Sin ser muy onerosos los estudios y un diagnóstico del paciente, ¿me entienden? Pero sí, la tomografía, si ustedes dicen en un cólico de una tomografía, por supuesto que está bien. Yo no soy ignorante para decir, no, te dije placa, te dije ecografía. No, la tomografía está indicada, por supuesto que sí. En otros centros, en otros lugares de Brasil, es pura tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía es un estudio baratísimo. Allá jóvenes y seguro lo cubre todo. Bien, es muy sensible las contraindicaciones. La tomografía puede ser con contraste o sin contraste. Ese estudio que se los mandé a todito, si son curiosos, a ver, ¿quién ha tenido la curiosidad de agarrar su celular y magnificar un poquito la imagen de la pelvis? ¿Alguien lo hizo? No. Ahorita me agarraron. Agarra el celular, ahora sí. Pero no vas a ver. Hay una cosa que me llama la atención ahí, mis queridos jóvenes.
Agarren la imagen donde está la pelvis, fíjense, aquí ven la pelvis renal, ¿no es cierto? En la primera imagen, la de arriba, magnifíquenla, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la otra imagen, donde ven que ese contraste baja como un bastoncito, ¿no es cierto? Y van a ver más arriba hay un trombo venoso, jóvenes. En la vena renal hay un trombo. Claro que aquí no existe otro tipo de placa, nos hace falta ver, pero aquí sí se ve. Y esta imagen, ese redondo que ven abajo, es un quiste renal. Es un quiste renal en la parte inferior. Doctor, si quiere aquí lo puedo hacer más grande. Aquí en esta imagen de acá, lo van a ver, esta es la pelvis, está el trombo venoso, ahí se tiene. Ustedes magnifiquen la imagen. Todo esto donde el centro es imagen tumoral, es el tumor. Ya lo ven. Ya. Es el cáncer renal, esta imagen que ven acá. Pero el trombo está en medio, fíjense un poquito con detalle. Magnifiquen esa imagen y lo van a ver. Es un trombo venoso, está en la vena. Y lamentablemente, cuando saqué el riñón, fíjense, esa parte inferior, el quiste, vámonos a la pieza quirúrgica. Toma. Este es el quiste. Esto de abajo que ven, no, está volcado. Esto de aquí abajo, ese negrito, es el quiste renal, es un quiste grande y la masa tumoral está más arriba. Ahora ustedes dirán, ¿y ese amarillo qué es? Todo cáncer renal en han visto la imagen que el cáncer está justo en el medio del riñón y el cáncer envía sus metástasis por continuidad o con contigüidad, como quieran ustedes llamarlo. O sea que hay neovascularización hacia el tejido adiposo del riñón. Por lo tanto, para que haya éxito en la cirugía, yo tengo que sacar y limpiar absolutamente todo el tejido adiposo que rodea ese riñón. Por eso que ustedes ven, abundante cantidad de tejido graso, de tejido adiposo, y ese es el tejido de sostén del riñón. La parte inferior, que se existe, no hay ningún problema, eso no. Este negrito de acá es el quiste. Ya. Ahora, la siguiente imagen, ahí van a ver. Ya está el riñón lateral y es para mostrar el quiste abajo y el tumor está hacia la derecha. Y ahí lo voy a abrir. Ahí le estoy mostrando netamente el cáncer, el tumor renal. Y ahorita lo voy a abrir. Ya. Ahí está abierto y fíjense toda esa imagen tumoral que hay. Magnifiquen la imagen. Todo eso es cáncer y solamente tiene un pedacingo aquí, donde está el bisturí, donde van a ver la punta del bisturí, está mostrando la imagen tumoral y debajo del bisturí en la puntilla, solo ese pedacito es tejido renal normal. O
sea que el tumor es grande. Esa paciente la operé desde ayer a mediodía. Ya está. Lógicamente sigue internado, ¿cierto? Pero es para que ustedes vean y conozcan un poquito, porque eso vamos a hablar cuando hablemos de tumores renales. Y van a ver después, cuando veamos las imágenes que les voy a mostrar antes del primer parcial, van a ver cualquier cantidad. Entonces, una tomografía sí justifica en una emergencia. No pierdan el tiempo ustedes en todo paciente con emergencia. Un paciente que llega, se cayó de la bicicleta, se cayó en moto. Señores, directo una tomografía. No pierdan tiempo, ecografía, examen así. No, directamente la tomografía. Ya. Ustedes saben que todo estudio contrastado, como la tomografía que le pedimos a ese paciente, esas imágenes blancas, es contraste, es medio de contraste que está eliminando el riñón. Ya saben que no se puede hacer cuando hay alergia, en insuficiencia renal, en embarazo, ahí está, esto ya lo hablamos, ¿cierto? Ahí vemos la presencia de un cálculo, es una tomografía. El cólico renal, el tratamiento, hay que hacer uso de analgésicos, opioides, antieméticos, disminución de la ingesta hídrica, alfa-bloqueantes como la tamsulosina. La tamsulosina, jóvenes, es un tratamiento que se realiza cuando el cálculo está abajo, en el tercio inferior del ureter. Vamos a hablar, les decía, cuando hablemos del mecanismo, qué pasa con ustedes cuando van a orinar, en el momento de la micción. Abajo existe, en el tercio inferior del ureter, el músculo de Waldeyer. Entonces, cuando el cálculo está en el tercio inferior, recién damos nosotros tamsulosina y eso logra que, como es fibra estriada, lo relaja el ureter para que elimine el cálculo. Pero el cálculo, cuando está en el tercio medio superior, no hay tutiajo. La tamsulosina no surte ningún efecto. Y aquí decíamos, derivación urinaria. Si hay una obstrucción urinaria, hemos visto, se colocó un doble J en un paciente monorreno con un cálculo para que baje la urea y la creatinina y no se nos muera, doble J. Pero tenemos un paciente monorreno, es un cuadro obstructivo, una nefrostomía percutánea, ¿cierto? Ya, ahí está, fíjense, el doble J y la nefrostomía. La anuria excretora, que hemos dicho que, ¿qué significa? ¿Qué es anuria? Disminución de la orina menos de 400 centímetros cúbicos en las 24 horas. Es generalmente una causa obstructiva y hay que descartar otras causas de insuficiencia renal. Las causas: obstrucción del riñón único, obstrucción bilateral por una litiasis, hay la crisis renolateral, hay la oligoanuria por debajo de 400 centímetros cúbicos en 24 horas y ya comienzan los signos de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque si es monorreno y está obstruido, sí o sí me lleva a un cuadro de insuficiencia renal, ¿no es cierto? El diagnóstico tiene que ser clínico, una buena historia clínica es fundamental, descartar otras causas de insuficiencia renal. Nosotros sabemos, cuando hablemos de insuficiencia renal, que hay una insuficiencia prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal, todo lo que es el sistema arterial y venoso, vale decir, una diarrea es prerrenal. ¿Por qué? Porque se deshidrata, ¿no es cierto? Un cólera entra en insuficiencia prerrenal. Una insuficiencia renal, cualquier nefropatía que pueda presentar el paciente, es una enfermedad de parénquima renal. Y posrenal es toda patología obstructiva, eso ya nos pertenece a los urólogos. Un cólico, visto, una piedra, un cálculo que obstruye un riñón úrico es posrenal. Dos piedras que obstruyen los dos ureteres es insuficiencia posrenal. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Ya. Vean acá, dos cálculos, en tercio inferior derecho y en tercio inferior izquierdo. Este paciente me lleva a un cuadro de insuficiencia renal, sí o sí.
Manejo, hay que hacer un buen diagnóstico clínico, hay que pedir hemograma de glicemia, urea, creatinina, corrección, alteración de electrolíticas, acidosis, derivación urinaria. O sea, la derivación urinaria es urgente porque esa obstrucción bilateral me va a llevar a una insuficiencia renal. ¿Y me lo puede matar al paciente? Por supuesto que sí, ¿no es verdad? La orina terminamos, ¿ya? Se coloca un doble J o una nefrostomía percutánea y hay que hacer este manejo de la poliuria posobstructiva. Creo que ya estoy terminando, a ver. Me falta, joven, me falta. Bueno, pero aquí lo vamos a dejar, ¿ya? Ya. Hasta aquí, nos vamos a acordar del manejo. ¿Qué quiere decir poliuria posobstructiva? Cuando, supongamos, este señor, que es un paciente monorreno, que se obstruyó por un cálculo, nos hace una insuficiencia renal. Yo no puedo operar a este paciente porque está con hiperpotasemia. Entonces, yo derivo la orina o con un doble J o hago una nefrostomía. Una vez el riñón que se ve aliviado, comienza a producir orina y orina. ¿Por qué? Porque urgentemente sabe nuestro organismo, Diosito Santo es perfecto, que tiene que eliminar la orina porque con eso salen todas las sustancias tóxicas. Y apuradingo, en vez, ustedes saben que orinamos máximo 1,5 litros por las 24 horas, cuando tomamos agua normal. Pero si nos deshidratamos o estamos en un lugar cálido, vamos a tomar más de 1,5 litros de agua, ¿no es cierto? Entonces, comienza a orinar tanto el paciente y comienza a bajar la urea y la creatinina y el riñón sigue eliminando la orina. Si yo no compenso con un suero fisiológico, se puede volcar y causarme una insuficiencia prerrenal por deshidratación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Canalizar una vena y meterle suero para darle líquido al motorcito, que es el riñón, y comienza a eliminar orina, hasta que voy compensando y veo cómo el paciente. ¿Cómo me voy a dar la cuenta? Sáqueme la lengua, las conjuntivas, en fin, son síntomas clínicos por los cuales uno va viendo cómo el paciente se va compensando, ¿no es cierto? Bueno, jóvenes, no les voy a... Este tema vamos a continuar, posiblemente, jóvenes, el martes terminemos este tema, pero sí, les digo, vamos a tener que hacer una clase virtual. No puedo perder un día una clase con ustedes porque está cabalín. Entonces, puede que un tema corto elijamos y el próximo, el martes terminamos esto y el jueves avanzamos a anomalías congénitas y entre medio vamos a avanzar un tema virtual. ¿Ya? Váyanse, jóvenes, que dejamos.